Miren, voy a empezar con una cita fílmica, con una película precisamente norteamericana. En 1938 se rueda y se realiza la película Jezabel, con Bette Davis de protagonista y Jane Fonda. Esta película, según los expertos en cine, contiene la famosísima secuencia del traje rojo. Famosa, digo, en el mundo del cine, claro, que consiste sencillamente en que la protagonista se empeña. Estamos en una ciudad del sur de los Estados Unidos, conservadora, que celebra un baile todos los años, donde van las chicas todavía solteras, y tienen que ir todas vestidas de blanco, con un traje de blanco, pues blanco de pureza, naturalmente, ¿no? Pero la protagonista, Bette Davis, se empeña en ir vestida de rojo, ante la oposición de su novio, un Jane Fonda banquero, un joven Jane Fonda banquero, que se opone a que ella vaya vestida de rojo, pues porque no está bien, ¿no? Ella dice que esto del rojo, ¿qué pasa? Que si la van a confundir con alguna de estas malas mujeres de ciertos lugares de la ciudad. Bien, pues a pesar de eso, ella se obstina y va. Es un auténtico escándalo. Si ustedes pueden ver la secuencia de la película, se darán cuenta cómo hay una auténtica metáfora de qué le pasa al transgresor, cuando hace algo que no está en el guión de un poder o de unas costumbres o de una cultura. Pues que es aislado, queda en el centro de la pista de baile, ella con su novio, y todos los demás le hacen un cerco. Pues esta película del año 1938 y de Estados Unidos nos estaba diciendo, nos estaba estimulando a la transgresión, a rebelarnos. Seguramente en ese momento, por supuesto, la protagonista forma un escándalo yendo vestida de rojo. Pero quién sabe si al cabo de las generaciones y de sucesivas fiestas, en lugar de ir una sola mujer vestida de rojo, fueron 2, 3 o 4. Y al cabo de un tiempo ya podía ir uno vestido de rojo o de blanco, como le diera la gana. Quiero decir con esto que siempre se siembra algo. A mí me parece que primero el señor Hugo Chávez y después el señor Maduro decidieron vestirse de rojo y rodearse de malas compañías. Y claro está, en el contexto en el que lo estaban haciendo, no estaba permitido. Pero resulta que el pueblo venezolano, desde lo que yo veo, desde fuera y desde dentro, cuando he estado allí, ha decidido democráticamente y según nuestros valores culturales occidentales, los que me han enseñado a mí que hay que respetar, ha decidido votar a estos señores y ha decidido asumir su derecho a equivocarse, porque los pueblos se pueden equivocar o pueden acertar. Pero hay quien cree que cuando los ciudadanos votan en un sentido que no está marcado por la agenda, pues entonces hay que actuar contra ellos, porque entonces no se ha hecho una democracia, se han equivocado los ciudadanos. Este vestirse de rojo se hace en un contexto muy concreto. En 1991, con motivo de la llamada Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, pues es expulsado y el señor George Bush padre declara algo así como el nuevo orden mundial. Ya había sido declarado un nuevo orden mundial en Bretton Woods después de la Segunda Guerra, o a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues ahora tenemos otro. ¿Por qué? Porque había caído la Unión Soviética y Fukuyama nos dijo que había terminado la historia con la victoria del mercado. Fukuyama, que es un mal lector de Hegel, ¿no? Luego él mismo ha tenido que matizar sus tesis, pero bien, nos lo dijo.
Y naturalmente a partir de ahí, a partir de ese nuevo orden o requete nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial consiste en pocas palabras: si no haces lo que yo te digo, atente a las consecuencias. Es decir, no te puedes ya vestir de rojo porque todo eso es anacrónico, la historia ha demostrado que ha fracasado. Pero la historia lo que demuestra también es que el mercado, después de un siglo y pico o 2 siglos de estar en el poder, nos tiene en la situación que nos tiene. Por tanto, no parece descabellado darle una oportunidad al socialismo revolucionario, puesto que la historia evoluciona y da vueltas, y por lo que yo sé, a raíz de la caída de la URSS en el año 91, el llamado neoliberalismo se ha crecido después de anunciarse el fin de la historia. Hemos ganado y por tanto vamos a ir desmontando el estado del bienestar. ¿Para qué queremos ya el estado del bienestar? Eso fue algo que hicimos también para que la URSS no se comiera al resto de Europa, y a veces del estado del bienestar nos hemos beneficiado más los europeos que los que estaban al otro lado del telón de acero, ¿no? Pero bueno, pues ¿para qué queremos ya el estado del bienestar? Vamos a ir desmontando el estado del bienestar y, por supuesto, si hay que ir desmontando el estado del bienestar en Europa, estos señores que se visten de rojo en Venezuela, hay que ir terminando con ellos. Más o menos es una reflexión muy simple, ¿verdad?, la que le acabo de hacer, pero por ahí va el acoso a Venezuela. Usted saca los pies del plato cuando tenemos un nuevo orden mundial y, por tanto, tiene que atenerse a las consecuencias. La doctrina llamada neoliberal, yo creo que hay que dejar claro que es algo que ya está naciendo en los años 40 del siglo XX, y que hay una serie de reuniones donde se decide intentar quitar de en medio la doctrina keynesiana. En esas reuniones, en algunas de ellas, pues asiste el filósofo Karl Popper, que es un filósofo liberal, brillante en lo suyo, y a partir de ahí, en los años 80, llega el dúo Reagan-Thatcher, después la caída de la URSS, y claro, ahora ya está el campo libre. ¿Por qué entonces se acosa no solamente a Venezuela, sino a cualquier otro país que ose sacar los pies del plato? Pues porque no se pueden sacar, sencillamente. ¿Y qué es lo que se está buscando también? La subsistencia, lo ha dicho ya el señor embajador. Mi colega de la Universidad de Sevilla, el profesor Valeriano Ruiz, catedrático de termodinámica, en el mes de marzo de este año 2014 daba a conocer muy rápidamente unas cifras. Miren, al ritmo que estamos ahora viviendo en Occidente, nos quedan 60 años de petróleo, 200 años de carbón y 400 años de gas. A ese ritmo. Después hay unos datos muy conocidos, que nos indican las necesidades, como también ha indicado el señor embajador, que tenemos en Occidente, ¿no? En 2030 serán necesarios 2 planetas para mantener el estilo de vida actual, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. La demanda de la humanidad ha superado en un 30% la capacidad de abastecimiento de la Tierra. En Estados Unidos, cada ciudadano requiere una media de 9,4 hectáreas globales para cubrir sus necesidades, que serían equivalentes a 4,5 planetas si la población mundial tuviera los patrones de vida de los estadounidenses. Mientras que los habitantes de China utilizan una media de 2,1 hectáreas por persona, un planeta. En España ocupa una posición número 12 aproximadamente a escala mundial, con una huella ecológica, que esto es lo que se denomina la huella ecológica, ¿no? Esas necesidades que estamos haciendo por encima de la posibilidad del vehículo en el que estamos, que es el planeta Tierra. Pues en España tenemos una huella global de 5 hectáreas por persona, lo que significa, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, que necesitaríamos casi 3,5 países más para abastecernos. Es decir, que estamos luchando por la supervivencia.
y quien más lucha por la supervivencia es quien más está viviendo por encima de sus posibilidades desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, Irak es invadido. No se le va a decir a la gente eso tan prosaico de que estamos buscando una serie de recursos porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades desde hace mucho tiempo. No, hay que decir que eso es en la dinámica de una justicia infinita y de un combatir a un señor pues que primero mataba a niños en las incubadoras cuando la guerra de Kuwait, asunto que denunció el documental Vender la Guerra, tan conocido y tan de fácil acceso en internet, y que un señor pues que después tenía armas de destrucción masiva. Bien, y en cierta medida ha sido peor el remedio que la enfermedad. Yo quiero recordar que el señor Saddam Hussein fue aliado de los Estados Unidos, como lo fueron los talibanes, y también fue aliado de la Unión Soviética, el señor, y después ya iba por libre, y eso no se puede tolerar en el nuevo orden mundial, pues eso ya no se puede tolerar tanto. Quiero recordar que los talibanes fueron los que expulsaron a los soviéticos de Afganistán con el apoyo estadounidense, pero claro, este cambio continuo de posiciones puede ser lógico desde el punto de vista de la geopolítica y de la política, pero es necesario recordárselo a la gente y especialmente a las nuevas generaciones, porque tenemos un fenómeno en nuestros días que se llama la infobesidad o la infoxicación, que es recibir miles de mensajes diariamente y no nos acordamos ya de la historia de ayer mismo. Y no podemos ser buenos ciudadanos desde mi modesto punto de vista, ni buenos periodistas, porque yo lo que hago es enseñar a periodistas y ejercí el periodismo 15 años, desde el 75 en adelante, pues no podemos enseñar a buenos periodistas si esos futuros buenos periodistas no saben historia, porque el periodista tiene que analizar noticias, tiene que interpretar acontecimientos. Pues bien, es necesario recordar esto. Los talibanes fueron ayudados por Estados Unidos y bueno, pues ahora interesaba invadir Afganistán, como dije antes, para asegurarse el futuro. Arabia Saudita es un pueblo amigo, China se ha vuelto buena, Rusia también, aunque algo respondona, y nos queda América Latina y sobre todo Venezuela ahí. Es necesario, yo creo que si me pongo en la cabeza si soy abogado del diablo, es necesario terminar con Hugo Chávez y con Maduro para que el niño no siga creciendo. Y naturalmente, pues para eso se lleva a cabo una estrategia. La estrategia que puede resumirse en la famosa frase, mientras peor, mejor. Es decir, mientras peor se coloquen y estén las cosas en Venezuela, mejor para quien desea terminar con esa Venezuela actual. Por tanto, ¿qué podemos tener? Miren, yo creo que los nuevos golpes de Estado se hacen colocando a un número de personas determinadas en determinados lugares, en una plaza, por ejemplo, y a partir de ahí estimulando una violencia que acaba por estallar. Violencia que viene de lugares a veces muy misteriosos, otras veces de otros lugares, por desesperación, porque se entra al trapo de la provocación, y a partir de ahí se empieza a formar una bola de nieve, que es lo que se necesita para intervenir o para que alguien se levante y termine con una situación dada. Ya parece como si no quedara bonito el golpe de Estado estilo Pinochet, como si el mundo ya tiene mucha confianza en el marketing, no queda hermoso esto. Queda mejor los golpes de Estado más sutiles, más sutiles, con unas estrategias más pensadas, de manera que al final pues eso haya sido algo muy, muy merecido por quien ostentaba el poder. Y entonces se utiliza esa estrategia y resulta que al final hay quien apunta que son ciertas potencias extranjeras, hay quien dispara y hay quien promociona todo eso. Es
que son los medios de comunicación. Cuando uno conecta con, simplemente sin profundizar más, en ciertas páginas web de grandes grupos mediáticos, y estoy pensando en este caso en el Grupo Cisneros, no hace falta irse más lejos, no hace falta bucear más, simplemente conectar con su página web oficial. Se encuentra con que los grupos mediáticos no son exactamente mediáticos, sino que además de tener televisión, organizan concursos de Misses, tienen empresas de perfumería, empresas de viajes, empresas de seguros. Claro, esto no es exactamente una empresa de comunicación, esto es ya una estructura de poder. Mi colega podrá aumentar todo esto que yo estoy diciendo, y es una estructura de poder que va más allá de la comunicación y que ya conecta con otras estructuras mediáticos de poder de otros países que a su vez conectan entre continentes entre sí. Es decir, esto es la sociedad en red, la mundialización famosa, ¿no? Y claro, es evidente que son altavoces de un sistema determinado. No podemos hablar de la comunicación y del periodismo como contrapoder. Hay quien decía, pues es el cuarto poder, pues es el segundo poder. No, es un elemento del poder, porque se trata de que alguien tiene que llevarle a la gente una filosofía que consolide en su puesto este nuevo orden del año 21 hacia acá, aunque siempre ha sido así en la historia de la comunicación, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando del presente. Y ese alguien son las grandes corporaciones mediáticas. Eso no quiere decir que las grandes corporaciones mediáticas no le den la voz a personas disidentes, claro que sí, pero es la excepción que confirma la regla, es una opinión disidente entre un mar, entre un gran océano de propaganda, porque hay que distinguir entre el periodismo y la propaganda. Y lo que tenemos en gran medida es propaganda. Propaganda que intenta terminar con esta situación, con estos heréticos, como es el caso ahora que estamos tratando aquí de Venezuela. Y voy terminando para no alargarme y dejar a mis colegas que hablen también. A mí me gustaría decirles también a ustedes, bien, cómo defenderse ante todo esto. ¿Qué hay que hacer ante toda esta situación? Yo he anotado aquí unos puntos y se los voy a leer, pues como ha dicho antes el embajador, con toda mi libertad de conciencia. Yo no me debo ni a la Embajada de Venezuela, ni me debo a nadie. Soy funcionario del Estado. Por cierto, soy catedrático, no profesor titular. Esto es como en la mili, que si a uno le dicen sargento y es teniente, se enfada. Pues entonces yo soy catedrático, soy funcionario público, me debo a mi conciencia y al dinero público que me paga, mientras nos dejen. Porque de las pocas islas de libertad que vamos quedando en el mundo, somos los funcionarios del Estado de la universidad, y con las políticas actuales laborales de cuando se jubila un funcionario lo sustituyen por 2 o 3 personas de contratos muy precarios, si es que lo sustituyen por alguno, estamos acabando con la libertad de cátedra, porque estamos siempre hablando de la precariedad laboral. Por supuesto que hay que hablar de eso, pero cuando yo me jubile como catedrático me van a sustituir seguramente 2 o 3 chicos jóvenes con unos contratos muy precarios. Eso significa que a lo mejor no pueden hablar como yo lo estoy haciendo ahora. Y espero que a mí me dejen seguir hablando así el tiempo que sea, porque a fin de cuentas me estoy acogiendo al Estado democrático. Es lo que estoy haciendo. Y en ese sentido, con mi conciencia, creo que a esta herética Venezuela debería de dársele algunos consejos. No solamente lo va a dar el Grupo Prisa y El País, yo también puedo darlos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decirle a estos países, a estas sociedades que están siendo atacadas porque se han vestido de rojo, es que tengan una unidad interna entre las mismas fuerzas progresistas que conforman un gobierno. Es decir, que hay que unirse, cerrar filas y decir, señores, por si alguien no se ha dado cuenta, esto es una guerra, pero no civil, es una guerra mundial contra el herético. Y por tanto hay que cerrar filas en la guerra. En la guerra se puede hacer estar en un bando, estar en otro, irse al exilio.
No hay muchas más posibilidades. Por tanto, yo creo que es lo primero que diría yo, que cómo defenderse ante este acoso, ¿no? Y es lo que estamos tratando aquí hoy. En segundo lugar, yo creo que había que informar bien a los segmentos militares, a los segmentos de ciudadanos, a los cuadros de los partidos gobernantes de lo que está sucediendo. Es decir, que leo en prensa que ha habido que detener a 3 generales en Venezuela. Bueno, pues habrá que decirle a los militares, miren, es que esto es una cuestión de que no es que seamos nosotros exactamente muy malos, que tendremos muchos defectos como todos los seres humanos, pero es que también no nos dejan desarrollarnos, y no somos los primeros y desgraciadamente quizá no seamos los últimos, porque tampoco aquí en el libre Occidente y en la libre Europa nos están dejando desarrollarnos. Yo estoy hablando aquí con una libertad considerable, pero en España existe un 40% de paro juvenil, o era un 60%, no recuerdo muy bien. ¿Cómo se va a expresar libremente un joven, que es el futuro de un país, si no tiene trabajo? Es decir, es muy fácil llamar democracia a un país, pero, oiga, democracia no consiste en poner una urna y en echar un papel dentro, sino que la gente sea libre, es decir, que se pueda expresar libremente, que pueda, que tenga un trabajo digno. En primer lugar, esas cuestiones. Es decir, cuando uno viene al mundo, lo que quiere es que lo abriguen, le den un bienestar, y después vamos a hablar también de qué sistema político tenemos. Pero en primer lugar, hay unas necesidades básicas que hay que cubrir. Bien, pues hay que explicarle esto a las personas que tienen un poder en un país determinado. Mire, estamos intentando, vamos a ver, con todos sus defectos, por supuesto, no quiero ser adulador ni nada. ¿Qué pretendía el señor Chávez? ¿Qué pretende el señor Maduro? Pues, para empezar, que la gente que casi nunca ha pagado impuestos en América Latina los pague. Para empezar, según mi experiencia y mi saber y entender, y según me dicen colegas catedráticos de economía que hablan conmigo y me dicen, mira, es que en América Latina, desde que nos fuimos los españoles de allí, nadie paga impuestos. Bueno, pues para empezar vamos a hacer que paguen impuestos. ¿Qué pretendió el señor Hugo Chávez? Pues que una empresa de petróleo, que teóricamente era pública, fuera realmente pública. Pues estaba en manos privadas con enlaces hacia otros países, y uno muy cercano, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Eso es una pretensión terrorista o algo? Es una pretensión casi evangélica. Bueno, pues vamos a explicarle esto a los que realmente tienen poder y al ciudadano, a ver si de una vez se entiende esto. Miren, en la vida llega un momento en que uno tiene que posicionarse en una parte o en otra. No puede estar uno en el relativismo eterno o en el pensamiento débil de Gianni Battista, en el posmodernismo en el que estamos continuamente, y lo digo a nivel académico, donde todo es relativo, donde la historia es una pluralidad que bueno, que todo, que no hay que pontificar porque ya se pontificó en el siglo XX y aquello fue un desastre. ¿Cómo que un desastre? El siglo XX tuvo muchos conflictos, pero fue un siglo vivo. Ahora quieren hacer un mundo muerto, donde, bueno, si tú le quitas a la gente el método de interpretar la vida, que desde mi punto de vista es el método estructural, y si le quitas a la gente su ilusión por vivir, entonces no te va a exigir ni gobiernos de calidad, ni comunicación de calidad, ni nada, porque no tienen nada que exigirte. Hay un profesor de mi universidad, Federico Bamba, que falleció hace poco, profesor de psiquiatría, que dice en uno de sus libros: es distinto vivir que existir. Vivir vive una planta, vivir puede vivir un animal no racional, pero el ser humano necesita existir, y existir es tener un proyecto de vida, una ilusión por vivir, ilusiones, y un deseo de mejorar las cosas. Pues bien, yo creo que hay personas que quieren mejorar las cosas
y yo creo que lo hacen con buena intención, no son dictadores. Porque si hablamos de dictadura, habría que hablar exactamente de lo que es una dictadura, y yo podría también aplicarla al país en el que me encuentro o al continente en el que me encuentro. Si queremos hablar de dictaduras, vamos a ir a la definición y a las características, sería eso otra charla o un seminario. Vamos a ir vayan ustedes a la definición y a las características que tiene una dictadura, y entonces vamos a aplicarla miren, yo considero que el demonio rojo se fue, la URSS, se hundió, nos hemos quedado solos. Y ahora, claro, hay que inventarse otros enemigos, desde los terroristas hasta los que fuman. Pero en realidad estamos ya solos. La libertad, la democracia, el mercado, solos. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa de las cosas? Ahora quiero yo criticar a mi cultura, que es una cultura muy ventajosa, que nos ha traído mucho bienestar, pero también ha traído muchas injusticias y últimamente indignidades y retrocesos al siglo XIX. Bien, yo creo que hacen falta heréticos que se pongan el traje rojo de vez en cuando para meterle algo de miedo a este tipo de cultura. Voy terminando. No se puede mostrar debilidad cuando te están acosando. No se puede mostrar debilidad. Estamos como he dicho antes, en una guerra. Yo creo que hay que contar con la alianza decidida de los países limítrofes a Venezuela. Esto es muy importante, es decir, países amigos que digamos, bueno, tenemos nuestras diferencias porque todo el mundo, todos los colectivos humanos discuten, eso es propio de los seres humanos, pero hay que unirse porque necesitamos defendernos de algo mucho más fuerte que está ahí. Yo me atrevo a decir, metiéndome quizás donde no me llaman, que ya es necesario que se vaya pensando en una organización militar internacional de contrapeso a otra que se ha erigido en el gendarme del mundo. A mí me parece que ya es necesario. Yo sé que se ha pensado en esto, pero lo digo con toda libertad. Desgraciadamente, los seres humanos, desde mi modesto punto de vista, funcionan de la siguiente manera. Yo sé que tú tienes una pistola en el cinto, pero yo me voy a poner un cañón en el mío para que lo tengas en cuenta. De manera que tú no sacas tu pistola y yo no saco mi cañón. Porque sabes que si tú sacas tu pistola, yo puedo sacar mi cañón y viceversa. A mí no me gusta decir estas cosas porque me gustaría que el mundo fuera bonito y hermoso y bello. Pero no lo es. No lo es. Por último, me gustaría que se dialogara incluso a pesar de todo, y se está intentando, con el de enfrente. Dialogar con el opositor. Lo que pasa que yo creo, me da la impresión de que el opositor no va por ahí. No va por ahí. Y en la medida de lo posible, buscar amigos dentro del propio sistema de poder. Buscar amigos. Porque, bueno, no todo un segmento de poder va a estar contra el señor Maduro. Puede que haya gente razonable que quiera apoyar un camino humanista de hacer las cosas. Repito, con todos sus defectos, no quiero ser propagandista de nada, sino sencillamente situarme y apostar, porque como decía el poeta León Felipe, y con esto acabo, llega un momento en la vida, León Felipe que murió en México en el exilio, ¿verdad? Pues llega un momento en la vida de cada uno, decía León Felipe, en la que en ese momento, como el marinero en el mar, uno debe saber a dónde va y en dónde está. Muchas gracias a todos ustedes.